Gente, ¿qué tal? Bienvenidos a otro nuevo video y en esta ocasión sí les tengo un Flutter Challenge que tanto me han estado pidiendo. Pero esta vez es algo sencillo, ya que me han dicho que a veces algunos videos como que están un poco subidos de nivel o no pueden comprender muy bien. Entonces en esta oportunidad, gracias a Brian Cantos y a Steven Colocho que me pasaron los resources, los assets de este diseño y me dijeron a ver si podía implementarlo. Y bueno, está bien sencillo, es un level básico. Así que no creo que tengan problemas. Miren, voy a mostrarles rápidamente. Es un concepto de un sign up basado en Batman o inspirado en Batman. Es una animación y luego tiene otra animación donde entra la pantalla del sign up. Y ahí está. Voy a mostrarlo nuevamente. Básicamente empieza ahí con el logo, el EVA, y opacity, movimientos. Viene sale Batman. Los botones tienen un murciélago. Luego Batman baja, Batman sube. Se levanta la capa, se ve la ciudad y aparece el formulario de sign up. Bueno, ahí ya está metiendo el texto, pero creo que eso es lo más fácil. ¿Y qué tal? ¿Cómo lo ven? Esto es un diseño fácil. Vamos a tratar de implementarlo. Vamos a tratar de que sea igual. No les prometo que quede al 100%. Pero vamos a basarnos en las animaciones. Vamos a enfocarnos ahí, ¿no? Entonces vamos a empezar con esto. Yo creo que sí lo podemos hacer. Bueno, gente, ya estamos en la pantalla de código. Ahora sí vamos a hacer la magia. Los resources o los assets no son o sea, 100% original, porque mis amigos Steven y Brian la han bajado como sea. Han tratado de clonar los assets y son estos los que tengo. Y los voy a poner al final en la descripción del video para que ustedes también usen y lo puedan implementar. Entonces empezamos. Voy a clonar primero esta pantalla, la que tengo aquí. Después de las animaciones, ojo, porque parece que las animaciones, o sea, a partir de la pantalla principal salen las animaciones, ¿no? O sea, voy a primero clonar esto y vamos a usar rápidamente Scaffold. Ojo que estoy usando aquí Google Fonts Vidaloka Text Theme, que es parecido a a la fuente Gotham City, así que usemos esa. Tengo un Scaffold, Body, le doy un Stack, Children y le digo que tengo una imagen Positioned Field, puede ser. Sí, Image Asset, Assets, Batman, Sign Up. No me acuerdo cómo se llama la imagen. Es Batman Background. Ahí está. Esa es. Background PNG. Y ya está. Desaparece al medio. Le voy a decir que se posicione arriba. Como está tomando el field. Así. Left 0. Right 0. Y está cubriéndome todo. Porque voy a decirle a la imagen que fit sea un box fit contain, puede ser. Ahí está. Va a sobrar un hueco, pero bueno, no se va a ver esa parte, ¿no? Es lo más parecido que se puede encontrar. Ok, nos falta ahora Batman. Batman va adelante. Voy a copiarme esto. Positioned top 0. Left 0, right 0, está bien. Y la imagen de Batman, acá sería Batman Alone. Sí, Batman Alone. Está, lo puse mal. Y me estoy equivocando. Batman Alone. Batman Alone PNG. ¿Está bien? Ahí está. Y ahora sí apareció. Está chévere, ¿no? Ya, y no se está, o sea, se ve un corte, ¿no? Vamos a ponerle algo de negro abajo. ¿Qué más? ¿Cómo es la animación? Es que todo negro, ¿no? Al final Batman viene escalado. Es como una escala alta y de ahí baja. Y vuelve a su posición. Esa es su posición final, ¿no? Vamos a ir en reversa entonces. Y vamos a ponerle un fondo negro, pues, para que tape esos huecos. Positioned. Left 0, right 0 y top. Aquí es donde veo que es como la mitad está ocupando, ¿no? Puede ser media query punto off. O incluso puedo ponerlo atrás, ¿no? O sea, no me hago problemas. Miren, voy a ponerle el scaffold background color, colors black. Y está. Aunque no es un negro negro, es un medio plomo. Voy a atrapar el color entonces aquí, color 0F y ¿dónde están? 10 0F 0B F 0B. Ahí está.
Aunque es negro, ¿no? Pero bueno, el resource sí ese color. Ya, ¿qué más me falta? El murciélago. Copio acá. El murciélago va como que al medio. Así que podría usar un... No, al medio... No, no al medio. Entonces aquí podría ponerle Batman. Creo que era Bat Logo. No. ¿Cómo se llama? Batman Logo. Está muy grande, así que le voy a poner un tamaño. Height 50, no, 80 y width 100. Ya, aquí le voy a poner un... Si le pongo contain se puede perder seguro. Sí, se pierde la forma, así que contain está bien. Si le pongo 100, ¿qué va a pasar? No, muy grande. 50. Creo que está bien ahí ese tamaño. Falta la posición nada más. Voy a darle un media query .off .size.height entre 3 me parece. No, entre 2. No, al medio no es pues, ¿no? Es 3.5. 2.5. Más o menos. Sí, creo que ahí está bien. ¿Qué más? Tengo que ver cómo viene la animación, ¿no? Esto viene de abajo, ya, se va a mover. Viene del medio, se va a mover. Y aparece un texto. Este texto... Y se mantiene ahí. El texto aparece con opacity. Y abajo son controles independientes. El login con el sign up lo voy a poner en un column. Y el texto sí solo. Ajá. O puedo hacer 2 columns incluso. Sí, sin problemas. Así que... position... No, mejor voy a ponerle un stack nada más. Aquí pongo 2. Aquí iría un column. Que va a ser... Text welcome to... Sí, son dos textos. Uno es más grande que otro. Welcome to y Gotham City. Abajo hay unas letritas que no puedo ver bien que dice You need access to. Bueno, eso no, lo voy a dejar así. Está feo. Le doy estilo. Text style. Color white. ¿Qué más? Font weight zoom bold. Vamos a probar cómo se ve así. Welcome to. Y Gotham City no se ve porque no tengo color, seguro está negro. Gotham City ya. Se ve bien, ¿no? Vamos a ponerle un size 22. Ya. Y Gotham City de un 32 será. 32. 35 mejor. Yo creo que ahí está bien. Y finalmente iría otro column aquí. Aquí iría un column independiente, así que voy a ponerlo aquí en otro column porque se va a mover todo. Y sería, acá serían los botones. Voy a tener que crear esos botones, son personalizados. Login, sign up. Ok, entonces voy a crear un botón aquí que sea Batman button. Listo, import material, stylus, Batman button. ¿Qué tiene de raro esto? No veo nada raro. Es un Inkwell, lo voy a poner Inkwell. El raise button creo que no tiene claro, es que necesito hacer un botón personalizado. Inkwell, está bien. On tap, va a recibir el evento. Aquí voy a ponerle un final. On tap. Aquí final void callback. On tap. ¿Qué más? Y va a recibir el texto. Text. Va a recibir... ¿De qué lado está? Hay un murciélago ahí, ¿no? Izquierda o derecha, así que voy a ponerle... Si es left. Y por defecto que esté left true.
Listo. Tab, ya tengo esto. Ya. Ahora sí creo es un container. Que tiene dentro un row. Voy a ponerle. Vamos a ponerle el color del container, que es un amarillo. Voy a copiarlo. Vamos, color FDE86A. FDE86A. Y creo que eso es. Ya, eso es. Vamos a ponerle. Es un row, sí. No, es un. Le voy a poner un stack mejor. Que necesito centrar el texto. Child text. Y aquí va a ser el text. Va a tener el. No, va a ser negro por defecto. Simplemente voy a ponerle el font size. Puede ser text style, font size 18 en este caso. Ok, entonces vamos a crear el Batman button aquí. Primer botón, Batman button. ¿Qué le digo? El texto que sea login. Y ¿qué más? Grabo y aparece ahí. Aparece en el centro, está bien. Vamos a darle un poco de vida a esto. A ver, este column es. Está bien. On tap, ¿tiene on tap? Ah, este no le he puesto on tap. El login no tiene on tap porque solo el sign up tiene acción. Entonces está bien. ¿Qué me falta? Darle un padding a esto, ¿no? Al stack puede ser un padding. Porque el container tiene padding. Cons inset all 15 más o menos. Ya, ¿qué más? Vamos a darle un font weight bold. Ya. Ahora vamos a pintar el murciélago. ¿Cómo hacemos el murciélago? Si es izquierda, entonces va aquí el murciélago. Si left es true, aquí iría el murciélago, que sería un image. Voy a copiarme aquí. Image asset, Batman logo. Sí, bueno, no tengo otro resource para el murciélago, así que vamos a reusar ese nada más y vamos a deformarlo. Incluso no es igual, ustedes están viendo que el murciélago no es el mismo. Vamos a usar el color de. Este es otro color, vamos a copiar color. Voy a poner aquí un const icon image color. Voy a poner en privado color. Y es un. Es el C8B853. C8B853. Image color. Y le pongo color. Aquí está, el murciélago aparece, pero está ocupando espacio, no me gusta eso. Es más pequeño, ¿no? Y está con rotación, así que le pongo un translate. Un transform. Ok, transform, matrix 4 identity, rotate, ¿en qué eje? Eje Y, el ángulo. Voy a importar vector. Tengo un utils por aquí. Utils, no tengo un utils. Voy a importar vector. As vector. Para que me ayude a convertir a radianes. ¿Cuántos grados? 45. No, eje X. No, eje Z. Ya, esto sería para la izquierda, está bien. Y necesito este rotate. Este matrix transform tiene un alignment center. Ya está. Y ahora necesito empujarlo nada más. Puede ser que si a positioned le digo left menos 10. No. Si le pongo positioned y lo empujo. Es que le está empujando antes de hacer el transform. No me gusta, no me conviene. Voy a obviar esto, positioned, y voy a usar el mismo translate de aquí. Tiene un aquí afuera. Translate menos 10
decimal. Ok, menos 20. No, lo estoy empujando en diagonal. Primero tengo que hacer el translate y después el rotate. Ya está. Necesito más, ¿no? 40 puede ser. No, 30. Ahí está más o menos. Vamos a definir un tamaño para este container. Que sea de 100. No, mucho. 60. Ya este botón es de 60. Entonces está bien. Tengo el murciélago que le puse de tamaño 30, ¿no? 40. Si le pongo un width. No me está haciendo caso. Ahí está bien, creo. Si le quito el padding. Ahí está. 30. Se está yendo mucho, ahora sí. Ya. Voy a centrar esto. No, voy a alinearlo. Align. Center left. Ya, ahí está el centro. Y necesito que... Es que la imagen del murciélago no es idéntica, pero vamos a hacer magia. Necesita que sea más ancho esto. Si lo agrando más o menos. No me gusta tanto. 55. Ya, pero ahí no está cortando. Vamos a decirle al stack que corte. Clip. Anti-alias. Oh, no está cortando. Aquí puedo cortar. Ya está. Bueno, ahí más o menos quedó el botón. Y ahora si es para la derecha, entonces tendría que ser aquí. Si no es left, entonces tendría que ser un center right. Center está bien, acá sería 10. Vamos a probar. Aquí voy a crear otro botón. Batman button. Y aquí sería el sign up. Y voy a darle una separación con size box height 10 más. Y ahí. Y le voy a decir left false. Y desapareció. Voy a ver por qué desapareció. Acá sí le pongo el on tap. Y veamos. Ah, bueno, es que no había grabado. Ya. Necesito que el giro sea para el otro lado. Ya está. Y el login es a la derecha y el sign up a la izquierda. Plop. Ya. Aquí le pongo esto nada más. Y ya está, creo que quedó nuestro botón. Vamos a darle un poco de espacio a este column con un padding simétrico horizontal. Más o menos, está quedando más o menos 30. Sí. Ya está. Y un pequeño espacio aquí con esto. Y ya está. Un poco más, 35. Y hemos clonado esta pantalla, así que ahora tenemos que continuar con las animaciones que llevan a esta pantalla, ¿no? Y vamos entonces con esa parte. Bueno, continuando con la otra parte. Antes quería hacer una pequeña corrección aquí. En el Inkwell no está haciendo el splash. ¿Por qué? Porque necesita un material donde hacer el splash. Así que voy a declarar un material arriba. Y no va a hacer splash ahora porque el color está en el container, está encima. Entonces simplemente paso el color al material. Y ya está. Entonces esto lo podría convertir a sized box incluso. Ahora sí tiene un splash, ¿no? Cuando lo presiono. Y ya está. Ahora sí. Retomando el tema de las animaciones. Voy a ver video. Necesito un animation controller para que haga todas esas animaciones hasta que llega a esta pantalla que ya hicimos. Así que empiezo. Soy aquí, Batman Sign Up. Voy a convertirlo en stateful. Voy a decirle single ticket prior mixing. Creo mi animation controller. Animation controller. Lo inicializo. Animation controller.
sync this duration. Hay que ver cuánto dura eso. A ver, de nuevo. 1, 2, 3, 4. Como 4 segundos. Seconds 4. Y ¿qué más? No, ahora sí no me olvido del dispose. Animation controller, dispose. Y hay que crear animaciones internas que basadas en la animación principal. Esto podemos crearlo con animation. Animation puede ser logo in, voy a ponerle, que es cuando entra el logo principal. Y aquí le pongo un... Esto va a ser un scale, ¿no? Va a ir de 0 a 1. O puedo hacer que vaya al revés. Vamos a hacer un curve animation. ¿Qué tiene curve animation? La curva. No es obligatorio, creo. El parent, que voy a ponerle animation controller. Si es obligatoria la curva. Voy a ponerle el interval que sea desde el segundo 0. O sea, ¿qué porcentaje de la animación va? A ver. Es un segundo, así que iría... Son 4 segundos, ¿no? Entonces tomaría la cuarta parte. 25. ¿Qué más? Nada más, logo in. Ya tengo esto. Y vamos a aplicarle... Cuando inicia esto voy a hacer que... ¿Qué puedo hacer? Voy a crear un gesture detector aquí, solo para animar eso. El primer paso es hacer esa animación, la de entrada. Entonces, esto después lo voy a borrar. En realidad debería animarse cada vez que yo entro a la pantalla, ¿no? Pero solamente para estar probando y probando cada rato. Forward from 0. Animation controller, ya está. Necesito ahora poner un animated builder dentro de... Me parece que de todo, porque todo se va a animar. Sí. Va a animar eso, el texto, Batman que viene de atrás y los botones de abajo. Así que mejor que ponga todo dentro de un animation controller. Aquí sería un... animated builder, perdón. Animated builder. Animation. Y aquí iría el animation controller, que es el principal. Y este que es el widget, no lo voy a usar. Y listo ya. Entonces ya tengo mi primera animación, que va a ser animation logo in, que va a ir de 0 a 1 en este tiempo. Así que acá, ¿cómo empezaría yo? Primero el logo de Batman empieza con una escala muy alta. Entonces, ¿dónde está el logo? Este es, ¿no? Si yo a todo esto le pongo un transform scale y le digo que sea una escala de 3.5, va agrandándose, ¿no? 10. Ese logo es bien deforme, ¿no? Ya, no, 20. Tiene que estar en pantalla blanca, ¿no? O sea, un 30 puede ser, ya. Y voy a ponerlo encima, o sea, voy a sacarlo y le voy a poner como primera pantalla del stack para que tape todo. Ahí está. Y nada más multiplicar esto por... Sería 1 menos... Esto tiene que llegar a la escala tiene que llegar a 1. Así que el animation logo in va a ir de 0 a 1. Así que 30 por... ¿Qué número me da 1? Por 1 entre 30. Otra cosa que puedo hacer es cambiar el inicio de los valores de la animación. Animation logo in. Porque esto tiene que llegar a... Si esto es escala 1, va a llegar a su tamaño inicial, ¿no? Sí. Así que podría ser un... Si yo le cambio el valor inicial... vamos a probar. Puedo jugar con esto, miren. Le voy a decir que... voy a crear un twin. Y lo voy a animar con esta curva. Y a ese twin... Voy a primero salir de esta pantalla, porque estoy creándola en el init state. Ok, animation, no se me quede twin. Y al twin el valor inicial le voy a decir que sea 30, que es la escala inicial, y que finalice en 1. Así que ya tengo dos valores, 30 a 1. Ya no tengo que hacer nada más, creo. Vamos a probar.
aquí simplemente ya no hago esta lógica, simplemente le doy animation logo in value. Y probamos. Ok. Voy a hacer que cuando empiece el init state lance la animación. O sea, hacer animation controller punto forward. Y está, entro y probamos. Ahí está, quedó. Entonces ya tenemos la primera animación. ¿Fue complicado? Para nada. Ahora, para la siguiente animación, revisamos el video y... En teoría hay un fondo negro, ¿no? Que es el Batman que está estirado, pero vamos a obviar eso. La siguiente animación es el movimiento del murciélago, del logo, y del opacity del texto, ¿no? El texto debería empezar entonces en opacity y aparecer luego. Así que creamos otra animación. ¿Que esto cuánto dura? A ver, la primera fue un segundo. De ahí hay una pausa y creo que otro segundo más le ponemos, ¿eh? Creo que va a ser más de 4 segundos, pero bueno. Le voy a poner animation logo movement up. Le voy a poner. Pero esta va a servir para dos cosas. Para subir el logo y para que aparezca Welcome to Gotham City. Entonces vamos a crear aquí esto. No necesito decirle twin acá porque voy a hacer un curve animation directamente, porque me importan que sean los valores de 0 a 1, así que está bien. En el otro caso sí que necesitaba valores diferentes, ¿no? Empezar con un scale de 30 y terminar en un scale de 1. Así que por eso fue sencillo hacerlo así. Y ya está, curve animation, animation controller. Y seguramente me están faltando detalles de curvas, ¿no? No soy muy bueno con eso, así que con curvas se vería mejor la animación. Le voy a decir que empiece no en 0.25 porque tiene que esperar un poquito más, en 0.30 y que llegue hasta 0.45 puede ser. Animation logo, ya está. Voy a salir y voy a grabar para... Ahora sí. Ya. ¿Y qué tengo que hacer ahí? Que el Welcome to Gotham City aparece, ¿no? Entonces empieza en 0, está bien. ¿Dónde estás? Welcome to Gotham City. Esto es todo un column. Todo esto es un texto, así que meterlo en un column de nuevo. Column. Ya está. Y a todo esto le aplico el opacity. Primero lo voy a grabar y ya, no hay cambio, perfecto. A todo esto le digo opacity, value no, opacity. Y esto va a ser el animation logo movement up. Empieza en 0 y termina en 1, eso está bien, punto value. Ahí va a estar, ahí se va a ver, no va a haber ni un cambio, está bien. Si quieren probamos. Ahí está. Y ya está. Creo que debe durar un poquito más. 50. Uy, se me está quedando corto el tiempo ahí. Le puedo aumentar los segundos. Aquí voy a ponerle el 0.35 incluso. Ahí está. ¿Y qué más me falta? Empujar el logo arriba. Y ese logo, esa es la posición inicial, ¿no? Entonces el logo va subiendo. Sí, entonces el logo voy a ponerlo más abajo, el logo. ¿Dónde estás, logo? Ahí. 2.2 puede ser. Ahí, que empiece en 2.3, 2.2. Y de ahí lo empuje un poco más. Y aquí le puedo subir le resto. ¿Cuánto? 100 puede ser. Por la misma animación del opacity que usé. Esto. Ahí va a llegar. ¿Está bien? Según el diseño. Mucho. Así que le voy a poner un 60. 65. Ya, ok, probamos. Ajá. Listo, tenemos otra animación más. ¿Y qué nos falta? La de... Luego de que los dos aparecen... No, a ver, ya, los dos aparecieron y Batman, que empieza con un scale alto, no puedo ver bien, ya. Ya, ahí todo está negro, ¿no? Batman está en un scale alto, una escala alta. Luego baja Batman y los botones de abajo suben y nada más, ¿no? Entonces vamos a hacer esa animación.
Entonces, la animación que nos falta es la de... Para completar la pantalla primera, el formulario. No, el formulario no, digo del listado de botones. Así que vieron que... A ver. Cambia. Y espera un segundo, o sea, no empieza inmediatamente. Y Batman vuelve a su posición, a donde está ahora. Y el botón sube, o sea que voy a rehusar también esa animación. Los botones suben. Suben con un opacity, creo. No puedo ver bien. Sí, suben con un opacity. Así que, ¿qué le pongo aquí? Animation. Batman. In, lo voy a poner. Y esto va a ser como un scale, así que... Ah, no, entonces voy a necesitar dos animaciones, sí. Batman in y... buttons in. Ok. Entonces, el Batman in va a ser como el scale, así que voy a copiarlo. Batman in va a ser como esto, no sé todavía en qué escala, así que voy a dejarlo ahí. Solo que no va a empezar en 50, sino va a esperar, entonces en 0.5, 6.5. ¿Y cuánto dura? A ver. Como un segundo. Vamos a ponerle un... Claro, es que sí, me estoy... Todo es una animación. Ya. Entonces sí, voy a darle un poco más de tiempo a todo en general. Este es 6 y este es 7. No, 7.5 puede ser. Y que acabe en 9. 0.9. Ya. Y para la de... El otro movimiento que es el de buttons in, que sea igual 0.75 y 0.9. Ya está. Voy a salir y voy a entrar de nuevo porque... Ahí está animándose. Porque esto está en el init state. Bueno, no lo he grabado, así que voy a salir de nuevo. Ya. Animation button in y animation Batman in. Entonces vamos a jugar un poco con la escala de Batman primero. ¿Dónde está Batman? Batman está en la parte de atrás. Batman alone. Le voy a decir transform, scale, 30, vamos a probar. Sí, está bien, creo que 30. Vemos el video y todo es negro, está bien. Entonces está bien, puedo usar esto, lo que le puse Batman in punto value. Y ahora hacer que estos botones aparezcan. Por eso lo metí todo dentro de un column. Así que voy a poner un transform. Todos con transform. ¿Ven la magia del transform? Translate. Bueno, tengo un animated builder encima, ¿no? Así que en base a ese animation controller está que escucha todo. Translate. Y aquí le voy a poner un translate. No. ¿Qué le pongo? Offset. ¿Cuánto quiero moverlo? Y qué más, necesito un opacity también, ¿no? Un opacity encima. Opacity, y acá va a ser animation movement, logo movement, no, es un animation buttons in, value, el offset en X nada, y en Y vamos a ver si le paso 1 0, si le paso 5, ya son la cantidad de píxeles, entonces 10, entonces va a ser 100 por animation value in. No, va a ser por 1 menos animation value in, porque al final va a ser 0, va a llegar a su posición inicial. Ya, entonces pruebo y no me gustó, no sé qué pasó, creo que le puse mucha escala a Batman. Sí, creo que ha volado en la escala, por eso demoró bastante, no estuvo bajando. A ver, vamos a probar con 20. Mucho. Con 4. Con 4 nomás. Con 4 creo. Con 4 ya no se ve. Voy a ponerle 5 por si acaso. Entonces voy a volver como estaba. Y simplemente le voy a poner no 30 sino 5. Ok. Vuelvo. Ahí está. De nuevo. Es más lento, ¿no? Así que ¿dónde está la entrada?
hasta 1. Puede ser de 6.5 a 1. Y puedo darle una curva, ¿no? Sí, está una curva lineal. Vamos a jugar un poco. Curvas, Decelerate, para que desacelere un poco. Voy a cambiarle también a esto. 1.0. 6.5. Ok. Ya está. Y probamos. No, esto está en el init state, así que salgo. Ya. Boom. No espero lo necesario, ¿no? Ahí tenía que esperar un poco, ¿eh? Y de ahí aparecer. Más o menos, así que voy a ponerle 7. Y aquí también 7. Ya está. Salgo. Y ahí está. Creo que está bien. Ya tenemos la animación de la pantalla inicial. Y ahora falta la animación que cuando presiono el botón Sign Up se vuelven a ir. ¿Y qué pasa con Batman? Baja, sube. O sea, abre su capa y aparece Get Access y el formulario, ¿no? Vamos con eso entonces. Bueno, continuando con la siguiente parte de las animaciones. Bueno, creo que antes de continuar vamos a refactorizar un poco porque vamos a volver a animar esta parte. Pero no quiero que esté todo enredado, así que a ver, quiero ver qué partes se va a animar luego cuando presione Sign Up. Es muy incómodo aquí porque no puedo ver bien el video. Presiono Sign Up y baja Batman, el logo desaparece, Batman baja, sube y ya. Entonces los controles de abajo lo puedo sacar en widgets, ¿no? Por ejemplo, todo esto puedo sacarlo en un widget. Aquí puedo decirle, por ejemplo, necesito pasarle el animation nada más, ¿no? Animation. Ok, voy a sacarlo. Voy a ponerle un Batman. Main buttons. O Batman. Es que he creado un Batman button, ¿no? Así que puede ser un Batman Screen Buttons. Acá. Y aquí voy a poner un import material. Pongo un Batman Screen Buttons y le voy a decir que sea un animated widget, puede ser, porque se tiene que animar para evitar que sea otro animated builder. Así que ok, corto todo esto y lo pego aquí. Y estoy llorando por el import y estoy llorando por este animation, ¿no? Que necesito pasarle. Voy a crear el constructor, voy a decirle que recibas un animation y que esto lo voy a pasar al padre, que es un listenable. Sí, listenable animation. Con eso ya se va a repintar automáticamente. Ahora necesito obtener esto como puede ser un animation. Voy a crear un get que retorna un listenable as animation. Y nada más, ya está. Simplemente necesito ahora pasarle a esta clase Batman Screen Buttons. Batman Screen Buttons. Le paso la animación que era Animation Buttons, creo que le puse Button Scene. Y nada más, ya estamos poco a poco refactorizando. Igual se puede hacer con esto, con Welcome to Gotham City, porque va a bajar todo, ¿no? Igual puedo hacerlo sin problemas. Simplemente hago un nuevo archivo que sea Batman. ¿Qué le pongo? Title. Batman Screen Title voy a poner. Y voy a borrar este import. Necesito. Me guío aquí de Screen Buttons. Voy a copiarlo igual. Screen Title. Y no necesito los buttons. Simplemente copio lo que necesito. ¿Cómo se llama? Necesito todo esto. Desde opacity. Aquí está. Igual manera con esta animación. Pam. Animation logo movement up, ¿no? Entonces aquí sería un Batman. Tengo que cambiar el nombre. Batman Screen Title.
y Batman Screen Title. Batman Screen Title. Y le paso la animación que corresponde. Pum, ya está. ¿Qué más? Vamos a probar si funciona todo bien. Si no ha roto nada. Ahí está. Sí funciona. De igual manera se puede hacer con los backgrounds, ¿no? Pero como son pequeños, miren, así que lo dejamos ahí nada más con las imágenes. Ya, ahora, ¿cómo hacemos la animación de Sign Up? Empieza otro bloque de animaciones, así que necesito crear otro Animation Controller que tenga otras animaciones. Para esto, yo estoy usando un Single Ticket Provider Mixing, Single Ticket Provider State Mixing, y este solo trabaja con uno. Si yo quiero más, tengo que usar, hace tiempo que no uso este, Multiple Ticket, ¿cómo se llama? Voy a poner Ticker Provider Mixing. Ticker Provider State Mixing. Si van a trabajar con múltiples Animation Controller, necesitan eso. Así que voy a renombrar entonces Animation Controller. No, está bien. Aquí voy a ponerle Animation Controller Sign Up. Sign Up. Ya está. Voy a iniciarlo aquí también. Puede ser después de todo eso, ¿no? Voy a crear dos métodos mejor para limpiar esto porque está horrible. First Animations. Y voy a poner todo este bloque. Ok. Y voy a poner Second Animations. Incluso más descriptivo sería un Setup First Animations. Aquí. Y el otro sería un Setup Second Animations. Ya está. Y listo. Privado. Aquí tengo que crear la animación, el Animation Controller. Aquí. Animation Controller. Sign Up. Esto tengo que ver cuánto va a durar, ¿no? Pero ahora voy a hacer el Dispose. Vamos a ver. Presiono el botón y ¿qué pasa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wow, 6 segundos. Esto dura más. Creo que el otro duraba más también, sí, pero bueno, ahí vamos. Second Animation, ya. Listo, ya tenemos configurado esto. Ahora que simplemente ¿qué hacemos? Presiono el botón. Presiono el botón y disparo la animación. ¿Dónde estás? Botón, acción. Lo mandé al otro lado, ¿no? Así que necesito un callback. Necesito obtener un callback aquí. Voy a pasarle un... Voy a crear mi método primero. Void on sign up. Aquí inicio esta animación. Forward from 0. Entonces, ¿cuándo voy a llamar un sign up? Cuando presione el botón aquí. Necesito un callback. Voy a crear un callback. Void callback on tap. Y on tap se lo asigno aquí, nada más. Es un undefined. ¿Por qué me aparece undefined? One name is defined. Es un function. Callback. Es un... No, está bien. Void callback. Uy, no encuentro el error. ¿Qué dice? Undefined name on tap. Pero si acá está el nombre, on tap. On tap. No la estoy declarando como variable ya. Necesito declarar una variable aquí. Tap. Y le pongo this. Ya está. Ahora sí. Está on tap aquí y on tap aquí. Ya recibo la animación. Va a animar 6 segundos. Ya, ¿qué tengo que hacer ahora? Presiono el sign up y bajo todo. O sea, una animación. No, 2 animaciones, miren. O 3 animaciones. El murciélago se desvanece. Baja el texto. Welcome to Gotham City, los botones. Batman baja. Pero Batman tiene otra animación que sube, ¿no? Así que vamos a crear una animation. Animation logo out voy a ponerle, porque desaparece el logo. Y con esa animación de logo out puedo hacer esos 3, ¿no? Desvanece el logo, baja lo demás
y Batman baja un poco, ¿no? Entonces ya tengo ¿cuánto sería? 1. Ya, un segundo. Animation logout. Me guío de ¿cuál? A ver, esta. Ok, lo guardo aquí. Animation logo out. Curve animation que empieza de 0, 0, va hasta un segundo, ¿no? Entonces sería como, no, 6 entre, creo que sería un 25, más o menos calculando. O 0.1 podría ser. Que son 6 segundos, se ve bien largo, ¿no? ¿Por qué tanto? Ahí es otro segundo de espera. Otro segundo de subida. Otro segundo, sí, creo que sí. Ya voy a ponerle un 0.15. Animation logo out. Y que está, ya ahora sí. Hagamos la animación. ¿Qué tengo que hacer? Que los botones. Ahora necesito escuchar. ¿Cómo escucho varios animation controllers? Creo que puedo hacer un listenable. Merge. Y le paso el animation controller 1 y el animation controller de sign up, y ahí escucho las dos animaciones, ¿no? Obviamente que este control de sign up va a estar desactivado al inicio, ¿no? Solamente cuando presione el botón se va a activar. Quiero ver si estoy grabando. Sí, estoy grabando. Ya, sign up, ¿qué más? Empiezo lo más fácil, que es desvanecer el logo. ¿Qué sería? ¿Dónde está el logo? Batman logo, aquí está. Aquí le pongo simplemente un opacity, y aquí sería el animation logo out.value. Va a ir de 0 a 1, o sea que necesito restarle, ¿no? 1 menos esto, porque esto va a ser 1 al final y va a desaparecer 0. 1 menos 1, 0. Si yo grabo, seguramente no, va a salir error porque en el init state he agregado campos. Está button city, boom. Cuando presione sign up, desapareció. Animation logo empieza en 0, ¿no? Va a estar en 0. 1 menos 0 va a ser animation logo out, va a ser 0. Va a ser 1 menos 0, va a ser 1, así que va a estar viéndose. Qué raro. Voy a probar de nuevo. Algo está pasando ahí. Que está desapareciendo rápido el logo, porque si esto en teoría no debería animarse todavía. Lo puse basado en la animación 1, ¿no? Debe ser basado en el animation controller que acabo de crear. Por eso que se está activando. Listo. Ok, de nuevo. Boom. Ahora sí. Ok, acá debería desaparecer. Boom. Ya está. Ahora muevo lo demás, ¿no? Welcome to... y también se desvanece con la misma animación. Entonces aquí sería un Batman Screen Buttons. Este ya tenía una animación. Quiero ver qué puedo hacer aquí. Animations. Le podría pasar otra animación, pero ya no. Sería demasiado. Voy a trabajar en base a esto nada más. Aquí le voy a poner primero un opacity. Y voy a usar la misma animación de ese momento. Se va a desvanecer. Y igual con el título aquí. Opacity. Ya está. Ahí los dos se van a desvanecer. Si quieren pruebo. Bueno, ya se desvanecieron. Aquí. Ya, presiono sign up y se desvanecen, ¿no? Pero necesito que bajen. Ya, simplemente que hago un transform. Translate. Acá sería un offset 0. Voy a darle un clic para que empiece. No está ni... Es que la otra animación no se ha refrescado ya. Voy a decir que cuando apriete Gesture Detector, la otra animación la resete. Animation Sign Up Reset. Ya.
o un reverse. Es que no está compilando. No, reset creo que. Aquí le voy a poner 1.0. Ahora sí. Ya, ahí está la animación inicial. Y aquí necesito darle un... Si le doy ahora un translate 100. No. 20. 30. Necesito que baje. ¿Está bien? 50. 60 por el animation value. Va a empezar en 0, así que va a estar ahí. Todavía no lo he presionado. De igual manera entonces con esto. Voy a copiarme todo esto. Y está. Presiono sign up y se van. Y ya está. Ahí Batman también debería bajar, creo. Presiono sign up, bajan y Batman baja un poco. Y después suben. Batman baja con ellos y se queda un rato. Y de ahí sube. Entonces voy a bajarlo a Batman también. Voy a copiarme esto también. Transform, translate. ¿Dónde estás Batman? Batman alone. Offset. Acá hay un scale. Voy a ponerle un transform, translate. Oh. ¿Está? Y ahí baja hasta ahí. Sí, no me cuadran bien algunos tamaños porque el diseño ha sido basado en un iPhone grande. Estoy probando en el iPhone 8 que es más rápido. Pero bueno, ahí vamos, ¿no? Voy a probar de nuevo. Animación 1. Welcome to the Gotham City. Sign up. Y ahí debería esperar un poco y subir, ¿no? Entonces ya vamos avanzando con las animaciones. Ok, entonces seguimos. Hacemos que Batman suba de nuevo. Creamos otra animación para eso. Vamos a sus... Nos hemos llenado de animaciones, pero bueno, ese es el challenge. ¿Qué le pongo? Animation Batman Up. ¿Sí? Batman Up, está bien. Y me copio de esta. Sería un Animation Batman Up. Esta va a esperar un poco, así que voy a ponerles de 0.30 hasta 0.45. ¿Qué más? Y Animation Batman Up puede salir de nuevo. Voy entrando. Ah, no he grabado, qué monse. No. Grabo. Ya está. Init state. Ya grabó esa animación. Animation Batman Up entonces. ¿Y qué tengo que decirle a Batman? Batman alone. Tengo que hacer otro translate. Voy a aquí nomás. Voy a sumarle. Esto va a empezar en 0 por 60 también, que puede ser el movimiento. Así que voy a crear una constante aquí, que puede ser un const Batman movement, Batman vertical movement, y le voy a poner 60. Y listo, reemplazo para no estar duplicando 60-60. Aquí también. Y ya está. Ahora sí. Guardo y presiono. Baja. Oh. Creo que era al revés, ¿no? Así que aquí debería ir en negativo, creo. No. Batman. Negativo. Voy a resetear. Ok, guardo. Presiono. Baja. Y sube. Ya está, Batman, ahora sí. ¿Y qué más me falta? Lo último. Hacer eso, que suba su capa y se vea la ciudad gótica. Y lo otro es fácil, ¿no? Que es mostrar el Get Access. Ya saben que es un Transform Translate nada más. Ok, entonces vamos a realizar eso rápidamente. Ok, entonces vamos con la animación. Esta la de la capa, ¿no? Y la ciudad. Lo que se me ocurre aquí es un clipper nada más, que se va liberando mientras corre la animación. Así que a ver, tenemos la animación de
aquí acaba donde Batman se queda detenido un tiempo. Batman sube y se queda detenido un tiempo. Entonces ahí inmediatamente debería empezar ya con la otra animación. Le voy a poner Animation Batman City. Ojo que aquí están aprendiendo bastante animaciones, tanto que he visto que preguntan sobre cómo puedo aprender animaciones, cómo animo. Bueno, esta es una forma de aprender, ¿no? Solo que aquí ya tenemos bastantes animaciones, o sea, pueden por lo menos hacer una, dos, tres, y así van aprendiendo poco a poco. Porque yo tampoco sé muchas animaciones, simplemente aquí estoy jugando un poco, a ver lo que sale. Y ya está. Animation Batman City, que empieza en 0.45 y terminaría en... ¿Cuánto dura esto? Un segundo durará. Sube y... sí, un segundo. Pero voy a decirle que empiece en 55 y que termine en 65. Porque de ahí viene... de ahí viene la otra animación. No creo que estoy como que... A ver. 2. Esto es más tiempo entonces. Aquí 2. Aquí 35. 50. Y aquí 60 y 7.5 y la otra ya es la final, ¿no? 7.5 a 1. Ok, Batman City. Ya, voy a primero pintar esa ciudad. Eso sería donde... encima de Batman. ¿Dónde está Batman? Batman Logo, esto no es. Batman Alone, aquí. Entonces, más o menos me guiaría con esto. Voy a hacer un... Batman... Child, voy a hacer un image asset y creo que tenía City, City PNG. Sí, City. City PNG. Top 0. ¿Por qué en top 0 aparece esto? No entiendo. Voy a bajarle un poco. 20. 30. 40. Creo que ahí está bien. Ahora, ¿cómo hago esto del clipper? Voy a crear un custom clipper aquí. O podría sacarlo en otra clase para que no... Sí, creo que sí. Voy a sacarlo. Voy a crear un... Batman City. Import Material. Stainless. Batman City. Y voy a copiar esto. Que sería un... voy a ponerle de frente un custom clipper. ¿Así era? No, era un clip pad. Voy a ponerle un clip pad, ya me estaba emocionando. Child y ya está. Ahora voy a llamar a Batman City acá y lo importo. Ya está, no hay cambios. Y aquí tengo que ponerle mi custom clipper. Y voy a crear mi clipper. Class City Clipper. Extend Custom Clipper, que es de path. Y que me pide importar. Override Sure Clip. Voy a ponerle true. Y aquí definir el path, que es como un triángulo en verdad. Voy a acá importar el clipper. Y le voy a pasar el progreso. Puede ser progress, que va a ser un double progress constructor. Ya está. Por defecto le voy a poner un valor. Si yo le pongo aquí un 0.5, no, aquí no, pero aquí voy a ponerle directamente 0.5. Bueno, no voy a usarlo por ahora. Grabo y aquí es donde tengo que definir el path que quiero cortar. Vamos a ver, final path igual path. ¿Qué quiero cortar de esa imagen? Tengo el size, ¿no? Entonces sé cuánto mide. Quiero ver si está bien. Voy a ponerle un container para ver cuánto está ocupando. Red, no se ve. No, voy a ponerlo encima. Está ocupando más de lo que pensaba. Todo esto está ocupando esa imagen. Creo que no está bien cortada. Sí, pues. Yo solamente necesito este pedazo, así que voy a tener que recortarla.
Voy a cortarla ahora en un... Aquí... Bueno, creo que no están viendo esa parte, pero estoy cortando la imagen, solamente lo que necesito. Voy a usar un new... Yo estoy usando Mac por si acaso. Ahora vamos a ponerle un city replace it. Ahora sí, lo corté. Ya está. Y ahora sí vamos a probar de nuevo. Si yo le quito este container, no se está viendo el city, ¿no? Es por el pad que no estoy cortando. Ok, voy a quitarle este clipper. Ya está. Ahora sí es lo que representa en verdad. Y está muy grande, así que vamos a bajarle el tamaño. Y esto lo puedo controlar desde este... desde aquí. O sea, puedo decirle en top que sea query of size.height entre 2. Muy abajo va a estar. Entre 3. No, entre 3.5. Ahí creo que está bien. Pero el ancho también voy a reducirlo. Voy a decirle que... si estoy poniendo... Les voy a poner aquí 20 y 20. Más 40 y 40. Ya, creo que ahí está bien. 3.8. Ahí vamos bien. Entonces, ahora sí le quito este container. Ya sé más o menos que todo este container es del tamaño ancho y alto de esa ciudad. La imagen de la ciudad. Ahora sí. Le pongo el clipper y no está cortando nada. Necesito que el pad le diga cuánto quiere cortar. Entonces voy a crear un pad y le voy a decir que... ¿Qué hago aquí? Line 2. ¿Qué más tengo? Relative line. Add line. No. Add rect. Yo no quiero un... Yo quiero una línea. Si empezamos izquierda, left top es donde inicia. Entonces yo quiero cortar desde el punto es como un triángulo, ¿no? Entonces el punto de abajo a la izquierda, que sería 0, hasta sería todo el ancho, size width. Luego de eso, ¿qué más? Un line 2 desde el size width. No, perdón, esto sí. Voy a una línea para acá, luego voy de una línea desde allá hacia arriba, que sería... Vamos a ponerle 50. Y luego sería donde, desde el side width. A ver, me estoy equivocando creo. Side width 50. Se está yendo para... Yo quiero en diagonal. ¿Qué otras opciones tengo? Path. Move, no. Move to, no. Add line, add path, no. Contain cubic. El line está bien. Solo necesito armar una línea. A ver, ya. Tengo este punto de abajo. Voy a decirle que se mueva primero. Path. Move to. Se va a mover a 0, 0. Size.height. Ya. Va a estar al punto de abajo. Entonces ahora quiero una línea de 0.0 a size width. Ya. Y ahora quiero una línea a size width entre 2. Es la mitad. Hasta arriba 50. Y luego de size width. Luego quiero una línea a 0, 0. Es de el alto, todo el alto, ¿no? Ahí estoy formando el triángulo ya creo. Side height. Y retorno el path. No. Está horrible mi triángulo. Move to 0 heights. Line 2. Aquí debería ser... Me estoy equivocando aquí. Size width. Hacia size height. Ahora sí. Y aquí este 50, si le pongo 20, va agrandando el triángulo. Hasta 0 va a llegar a su posición original. Y aquí sería, si le pongo size height menos 10, va a ser un triángulo casi nada, ¿no? Es entonces ahí donde debo jugar. Vamos a ver. 0 es la posición inicial. Y side height es la nada. Entonces tengo que multiplicar side height. Tiene que empezar en 1.
Entonces el progreso va de 0 a 1. Entonces voy a restarlo. 1 menos progress. Ya está. Y ya está. A ver, entonces progress 0.5. Ya está. La mitad. Si progress es... La animación llega a 1, muestra. Entonces está bien, ya lo tenemos. Batman City, ¿qué más? Ya tengo esto, solamente necesito... Voy a convertirlo en un animated widget. Voy a copiarme esto. Voy a copiarme todo esto. Batman City, Animation. Este sería Animation City. Aquí sería Animation City.value. Y nada más, tengo que pasarle la animación aquí, me va a salir error, sí. ¿Ya tenía la animación de City? Sí, Animation City. Se la paso. Y nada más, necesito solamente iniciarla, ya está. Empieza. Y... ok, voy, sign up. Baja, sube Batman. Y aparece la capita, no sé qué. Y bueno, de ahí qué más sigue, ya lo más fácil. Get access, es el formulario este. Y hacer la animación nada más, ¿no? Y eso sería, creo. Entonces seguimos con la animación final, que ya es para terminar. Tengo otra, Batman City, que sería Batman Animation Sign Up In, que es el formulario Sign Up, ¿no? Igual aquí, eso está fácil, ¿no? Ya después de lo que han visto, esto sería más fácil. Sign Up In, Animation Controller, empieza en 0.7 en 1. ¿Por qué le puse el Buttons In? Ah, me estoy equivocando ya. Esto va en el segundo bloque de animaciones, aquí. Si me parecía raro, 7.5 a 1, ya está. Con esto acaba, no me olvido de esta animación, Sign Up In. Y ahora sí, para diseñar esto necesito agrandar el video porque no veo nada. Voy a ver si lo agrando y no rompo la pantalla de ustedes. No creo que no se rompió. Un poco más. Ahí. Ya, ahí ya puedo ver más o menos bien. Dice first name, last name. No, first name, email y password nada más. Bueno, eso lo voy a hacer rápido. Porque no hay complejidad ahí. Ok, entonces voy a sacarlo en widget aparte. Voy a hacer que... ¿esto cómo es? Aparece. O sea, al inicio no hay nada. Opacity y translation. Entonces creo... no, new block. Voy a crear un Batman Sign Up. No, Batman Screen Sign Up. Y ¿qué más? Import, material. Esto va a tener que... va a tener su animación también. Así que voy a copiarme directamente la de Screen Buttons. Screen Buttons puede ser. Sí, la de Screen Buttons porque se parecen algo. Así que me copio toda esta pantalla. Hasta el import de Batman Button porque voy a usar un botón ahí. Y ya está. ¿Qué le puse? Batman Screen Sign Up nada más. Le voy a pasar una animación. Dice Enable. Esto va a ser animation. ¿Cómo le puse? Le puse Animation Sign Up In. Así que voy a poner el mismo nombre. Ok, Batman Screen Sign Up le voy a poner. ¿Dónde va a ir eso? Iría debajo de la ciudad, ¿no? Así sería un Positioned. Top, left 0, right 0, child. Y aquí iría el animation sign up in, import. En top vamos más o menos calculando esto. Me sale error porque necesita 2, dice 2. On tap, no necesito un tap aquí. En teoría sí, para hacer algo cuando presiones sign up, pero el demo o el diseño no indica más, así que nos salvamos. Animation sign up y me sale error. Voy a ver si he compilado bien. Es porque esto no existe, creo. Voy a probar, no. Salgo.
esto va a estar en 0 al inicio, ¿no? Así que no se va a ver. Ya. Voy a cerrarlos de la derecha. Y voy a... Si comento esto... Hay un opacity. Ah, esto no está compilando. Sign up. Baja, sube. Aparece y aparecen los botones. Que esto es lo que tengo que cambiar ahora, ¿no? Así que voy a empezar a jugar con esto. Esta es la parte más aburrida. No hay complejidad aquí. Ok. Sign up. Esto sería... Está bien. El botón está bien. El sign up. Oh, ¿por qué apreté de nuevo? Ya. Necesito un texto aquí. Que diga... Get access. Get access. Style. Text. Text style. Sería un bold. Font weight. Bold. Coma me falta. Font size 25. Es mismo tamaño que Gotham City. ¿Cuánto le puse a Gotham City? Voy a copiarme aquí del... Tengo un valor 60 aquí, ¿no? Para que no esté flotando. Gotham City. Aquí también podría ponerle 60. ¿Cuánto está? Gotham City está en titles, ¿no? Titles. Screen sign up. Ya me perdí. 35. Aquí 35. Ajá. Color blanco nada más. Ya está. Los formularios. Basta que haga uno, salen los demás. Voy a crear aquí un stylus. Batman input. El botón está bien, el de sign up. Faltan solamente los formularios. ¿Y qué sería? Es un text field nada más. Text field. Voy a poner Batman input aquí. ¿Qué le paso? Necesito pasarle solamente el label. Y si es password. Bool password. Nada más. Constructor. Está. ¿Es password? No, por defecto va a ser no. Ok, text field. En text field ¿qué iría? Un decorator. Decoration, un input decoration. Esto sería un label. Label text. Y va a ir el label. Aquí tiene una propiedad. ¿Qué tiene? Floating label behavior. No. O sí, creo que la voy a usar eso. Pero vamos a probar ahí. Tiene un border. Input border. No. Quiero un input border. ¿Cómo? Ya me olvidé cómo le creaba border acá. ¿Border all? ¿Así? No. Input border, que es una clase. Ahí estaban creo las propiedades. Input border, underline, outline, input border. Siempre es bueno leer la documentación por eso. ¿Qué más? Border radius. ¿Sí tiene un border radius o es cuadrado? Creo que es cuadrado. Border side. Border side. Color. Tiene un color plomo. Un width de 1.5. ¿Qué más? Style. No me interesa esto. No se ve bien porque está sobre el fondo de arriba, ¿no? Así que esto necesito bajarlo un poco. ¿Dónde estoy? Screen titles. Screen sign up. Ok, necesito un 2. Más creo que es 1.5. No, 1.8. Ahí está bien. Pero no logro ver la caja de texto. Creo que me falta. Voy a ponerle un blanco. Estoy llamando a Batman input. Sí. Al column le voy a decir stretch. Text aligned. Esto le voy a poner un text aligned. Text
Align center. No logro ver la caja. Vamos a ver si le agrego más. El input, el label. Ah, no le estoy pasando label. Ok, label. Esto va a ser full name. Full name. Y no estoy viendo la caja de texto. No sé si me está saliendo error. No, no me está saliendo error. A ver. Voy a quitarle esa acción del gesture detector. Voy a comentarlo. Ok, sign up. Baja, sube. Get access. Y ahí es donde no veo nada. ¿Qué me falta? Text field. Voy a agregarle aquí. Voy a pintar un container. Y voy a poner un color. Ahí está. El tema son los colores entonces. Ok, label style. Text style. Es un color. No se aprecia bien también el diseño. Hubiera sido blanco mejor. Si le pongo un label, el label behavior, floating label behavior, floating label behavior always. Ahí está. El tema es que no se aprecia bien el border. Ah, es que es un... Tiene varios borders, no sé por qué. Debería tomar el border que le estoy seteando por defecto. Enable border puede ser. Y copio esto. Voy a sacarlo mejor. Un const border. Border y... border. Ok. ¿Qué más? Me está saliendo error, ¿no? Con razón no se vio. Ahí está, así se veía. Entonces el problema, el border. Ya, le pongo gray aquí. Ya. Que sea solamente uno de ancho. Incluso es un gris más bajito. No. Más oscuro. Ahí está. Ahí lo voy a poner para que se aprecie, si no, no se va a ver nada. ¿Qué más? Y simplemente necesito un poco de padding nada más. Una separación entre el botón. Voy a copiarme esto. Está. No va a entrar todo. Voy a poner ahora full name. Este es email ID. Necesito una separación también. Por defecto voy a agregarle a este componente un padding vertical. Symmetrics. Está. No me gusta ese gray. Este es para... Este era para el texto. Color gray 80. ¿Qué me dice? Es constante, no se puede. Ya. Ya ahí se parece más o menos. Email y el password, ¿no? Al final. Aquí está. Password. Y este le digo que sea password true. Ya está. No hay scroll. Le meto scroll aquí. Single child scroll view. No pasó nada. ¿Compiló o no compiló? Sí, compiló. No me está haciendo scroll. ¿Por qué? ¿Por qué no me está haciendo scroll? Column stretch, text, transform, translate. No sé si es... Voy a probar nuevamente. Sign up. Ya está. Tengo que revisar por qué no hace scroll. Es que miren, el simulador es muy pequeño, pero igual debería hacer scroll, ¿no? Qué mal queda el diseño aquí. Voy a ver lo del password y de ahí veo lo del scroll. Password, si es password, aquí le agregaría nada más un suffix icon. Si es password, entonces le agrego un widget image. El murciélago, entonces sería el del logo, ¿no? Hay un logo aquí. Aquí estás, logo, ¿dónde estás?
Screen button, screen title. Logo out y aquí estás. Ok. Que si no hay password, entonces no le pongo nada. Aquí sería más pequeño, 20. No, 5. No, voy a quitarle esto. Uy, me estás ignorando. Width. Ya. ¿Tan grande? 3, 3. Creo que ahí está bien. No, demasiado pequeño. Online. Center right. Y 15. Ya, le doy un padding nada más. Padding de right 10. Y ya está. Password. Label. Y el label no se ve. ¿Por qué no se ve el label aquí? Si le estoy pasando password. Este componente lo está moviendo todo, así que voy a quitarlo mejor. Sí, simplemente voy a ver por qué el tamaño no hace caso aquí. ¿Cómo estaba? Aquí. Si le pongo un center aquí, ahí está moviendo todo, ¿no? Así que no me conviene. Voy a usar el unconstrained box, a ver si me ayuda. Y está bien. Entonces ya básicamente tengo todo. Solamente voy a ver por qué no hace scroll. No está haciendo scroll. Voy a ver eso. Bueno, gente, encontré rápidamente por qué no hacía scroll. Y adivinen qué es. Porque estoy dentro de un positioned donde le he puesto top, que empieza desde aquí, izquierda, derecha, 0. Pero no le he puesto dónde va a terminar, abajo. Le voy a poner 0 para que acabe en la parte inferior. Y ahora sí, tengo el scroll. Eso era nada más. Está fallando un poco el simulador. Voy a grabar. Y ahora sí. Está. Y bueno, voy a ponerle un padding aquí. ¿Dónde está? Aquí. Ahí está. Y creo que sería todo. Vamos a probar de nuevo la animación. No estoy seguro si la última animación la hicimos bien. Sign up. Y veamos. Get access. Así era el get access. Ya cerré el video. Necesito. Quiero ver si ustedes están viendo. Ya. Ajá. Veamos. Aparece el get access. Sí, sube. Y nada, ahí el usuario llena sus datos, ¿no? Creo que está bien. Repasemos. Login, sign up, presiono sign up. Baja, sube, levanta la capa. Ciudad, get access. Un poco lento, pero ¿qué podemos hacer? Le puedo cambiar quizás la duración. Aquí, sí, le cambio la duración y ya creo que sería todo. 0.8 a 1 para que vaya más rápido. Y quizás una curva de qué. Easy in. ¿Qué otra curva hay? Easy in está bien. ¿O hay algo de fast? Fast, linear to slow. No. Easy in. Aquí sería de 0 a 7. Le estoy moviendo. Estoy modificando otro. Estoy modificando otra animación. Quiero la de K. Que sería 8.5 a 1 para que vaya más rápido. Acá sería hasta 8. 6.5. 5.5. Y acá le puedo poner la curva. Curva de Easy. Y está. Entonces creo que con eso ya estaría. Y simplemente vamos a hacer un repaso. Ok, repaso de código rápido.
¿qué fue aquí? Entonces, dos Animation Controller. Para usar más de un Animation Controller necesito usar Ticker Provider Stereo Mixing, ya no el single Ticker Provider Stereo Mixing, estoy usando dos. Hago un setup de los dos grupos de animaciones. El primero que lidera el Animation Controller, y aquí están los que dependen de ese Animation Controller. Y el segundo grupo que lidera el otro Animation Controller cuando presiono el botón de Sign Up. Le pongo su duración y también lidera este grupo de animaciones. Inicio los dos grupos, hago un setup de los dos grupos. Cuando presiono el Sign Up, recibo un forward de la animación, de la segunda animación. Hago un dispose de los controllers. Aquí lo comenté, no es necesario este gesture detector ya. Aquí hago un animated builder, listen enable merge para escuchar a los dos animation controller. Y aquí es simplemente stack, positioned, widget con transform, translate para mover, hacer opacity, para hacer scale. Ya vieron cómo funciona el scale. Y listo, creo que eso fue. Estuvo sencillo, en verdad. Este tipo de animaciones son sencillas. Me gustaría escuchar su opinión. También, ¿qué les pareció? Animated widget para que el widget automáticamente escuche. Le paso la animación, le digo al super listen enable la animación que le he pasado. Ya no necesito hacer un animated builder ni escuchar porque automáticamente va a hacer un rebuild. Y eso es todo. Creo que necesito hacer esto porque ya le estoy pasando la animación que está dentro de un animated builder, ¿no? O sea que de todas maneras va a refrescar. Podría pasarle simplemente el valor aquí incluso, ¿no? El double.value, así como hice con el city. Bueno, aquí también le pasé la animación, pero podría pasarle también un double.value. Y nada, jugar con los valores, porque esto también se va a refrescar ya que está todo dentro de un animated builder. Aquí hice un clipper, le pasé el progreso, la imagen, un pad, dice como un triángulo que va subiendo y nada más. Estaba fácil. Ahora sí vamos a la pantalla de para ver cómo quedó el reto y para ver si lo hemos cumplido. Le voy a preguntar a mis amigos Steven Colocho y Brian Cantos a ver si he cumplido el reto o no. Así que ahí vamos. Logo, título, Batman aparecieron los botones con su murciélago en cada lado. También hicimos ese diseño. Presiono login y no pasa nada. Sign up, sí le puse el evento. Baja Batman, desaparecen los demás, sube Batman, la capa se levanta, se ve la ciudad y aparece Get Access, ¿no? Y acá se ve feo en mi simulador porque es chiquito. Pero bueno, otra vez. Animación del logo, falta la musiquita nomás. Welcome to City, baja, aparecen los botones, Sign Up, baja Batman, desaparecen los demás, sube Batman, su capa, ciudad y Get Access y listo. Esto lo hice así al vuelo, o sea, no lo había planeado nada, pero como les dije, no era complicado, por eso me atreví a hacerlo así, directamente. Y bueno, ¿qué tal quedó? ¿Qué les pareció el reto, gente? Espero que les haya gustado y nos vemos entonces en el siguiente video.